no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchos cristianos no han entendido lo que es la vida cristiana. Y uno de los ejemplos que la Biblia usa, o una analogía para comparar qué es la iglesia, es el matrimonio. Y en el matrimonio, muchos de ustedes que también están recién casados, tenemos siempre ideas de las telenovelas, y fueron felices el príncipe y su amante, o su amiga, o su esposa, por los siglos de los siglos. Y viene la luna de miel, y se acaba la luna de miel, y comienzas a descubrir, ah caray, ¿con quién me casé? O ah caray, yo no sabía, chiquita, que tenías ese genio, y yo no sabía que eras tan flojo, ni sabía que dejabas tus calcetines que huelen a queso manchego cuando te levantas de la cama. Y comenzamos en el matrimonio a salir de la burbuja y del mundo ficticio y fantasioso en el que creíamos que era casarse. Y no sabemos que el matrimonio es algo por lo cual toda la vida se tiene que luchar. Nunca habrá un matrimonio perfecto, nunca habrá un hombre perfecto, nunca habrá una mujer perfecta. Por eso el matrimonio es para dos discípulos de Cristo, un hombre y una mujer que siguen a Dios. Es como un triángulo, y mientras más sigue el hombre a Dios, Dios está hasta arriba, y la mujer también. Mientras más seguimos a Dios, más cerca estaremos el uno con el otro. Bueno, la iglesia es lo mismo. Hay cristianos que les han hablado, no, la iglesia cristiana es Disneylandia, Reino Aventura, todo peace and love. Nunca va a haber problemas, nunca va a haber fricciones. Y cuando entramos a alguna iglesia, o en las iglesias a las que ustedes han asistido, van a encontrar, ¿verdad?, que la iglesia es una mezcla de cizaña con trigo. Que la iglesia es un cuerpo de creyentes mezclados con personas que han entrado del mundo, y que entre nosotros necesitamos entender que va a haber fricciones, malos entendidos, contiendas, que doña Pachita ya le hicieron cara de hamburguesa y no quiere regresar. Que porque en esa iglesia, muchos me dicen, es que en esta iglesia o en aquella iglesia a donde yo iba no había amor. Y el problema está en eso, que entramos a la iglesia creyendo que todo es maravilloso y que estamos en un ejército. Somos soldados en un campo de batalla, en un mundo ocupado por el enemigo, donde nosotros vamos de paso. Todo lo que construyamos, todo lo que invertamos en este mundo, se va a quedar.
Y cuando este mundo se ha destruido, lo único que va a sobrevivir son las almas. Son las almas. Y esta es la razón por la cual debemos vivir por las almas y poner como prioridad las almas que Jesucristo ganó en una cruz con su propia vida. Todos los cristianos vamos a experimentar pruebas. Vean ustedes aquí antes de Pedro se encuentra Santiago en el capítulo 1. Santiago era hermano de Jesucristo. Fue uno de los hermanos de Jesucristo, Santiago. Y él está escribiéndoles a los cristianos que comenzaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y vean ustedes el consejo que Santiago comienza a delinear. Santiago 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabemos entonces que todos nosotros vamos a ser examinados por Dios. Las pruebas, que son muchas, hay familiares pruebas, pruebas en tu iglesia, en tu trabajo, con tus amistades, como matrimonio, con tus finanzas. Dios prueba el corazón. Y dice Santiago, no se sorprendan, no se maravillen de que de repente hay muchas pruebas. Y en lugar de que la oposición y las pruebas puedan menguar nuestro ánimo, dice Santiago, ¿verdad? Está probándose nuestra paciencia y nuestra fe. Vean ahora aquí, le damos vuelta a primera de Pedro, otra vez, capítulo 1. Y dice el versículo 6 y 7, en lo cual vosotros se alegran ahora, aunque un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, ¿por qué tiene que probar Dios nuestra fe? Porque es lo más valioso que Dios nos ha regalado. Lo más grande que tenemos es la fe. Y si queremos agradar a Dios, lo tenemos que agradar a través de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual tenemos que entender por qué vienen pruebas, por qué me robaron mi coche, por qué tuve este problema con mi esposa, por qué este problema con mis hijos, por qué este problema en la iglesia, por qué este problema en el trabajo, por qué está el mundo ahorita como una olla hirviendo, donde las naciones están a un punto de una conflagración internacional. Aunque sabemos bíblicamente que si explota una guerra en Europa o en el Medio Oriente, no es todavía la tercera guerra mundial. En estos últimos meses, todas las invitaciones que he recibido han sido en radio, en televisión, con iglesias, con alianzas de pastores, para explicarles que esta guerra no es la tercera guerra mundial, que la Biblia nos habla claramente que falta mucho para la tercera guerra mundial y que este es lo que va a pavimentar el camino para el surgimiento del anticristo en el Medio Oriente. Entonces, estas pruebas, dice la Biblia, son importantes porque nuestra fe es la que tiene que ser probada. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, etcétera, etcétera, estamos rodeados de personas que no les caes bien porque eres cristiano. Estás rodeado de amigos que cuando les comienzas a decir que eres cristiano, te van a comenzar a perseguir y a burlar. Porque el mundo está bajo el control del maligno y nosotros vamos de paso nada más. Somos un ejército que venimos a resistir al mal. No nos mandó Dios a terminar con el mal. Nos mandó a resistir hasta que Cristo venga. Se acabarán entonces las guerras y podremos recibir las coronas de gloria. Ahora, muy bien, en esta sección se nos advierte, en la de Primera de Pedro, acerca
de otra prueba. Regresamos al capítulo 4, 4, versículo 12. Y esta prueba es especial, porque le llama el Espíritu Santo fuego de prueba. ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego purifica y saca el verdadero valor. Las pruebas que nos vienen a nosotros es precisamente cuando un maestro no te hace exámenes. ¿Cómo va a saber el maestro si tú estás calificado para pasar a la preparatoria? Forzosamente tenemos que ser examinados, ¿verdad? Con pruebas. Ahora tú te puedes preguntar, ¿qué Dios no sabe si voy a pasar o no voy a pasar la prueba? ¿Para qué nos hace pruebas Dios? Los maestros, yo entiendo que es para saber el coeficiente intelectual o la intelectualidad o el conocimiento que tienen los alumnos. Pero Dios, ¿por qué nos prueba? ¿Cuál es la respuesta? Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Que descubramos a través de las pruebas cuánta maldad hay dentro de nosotros. Cuántas cosas hay dentro de nosotros que necesitan ser quemadas todos los días. Cuántas cosas hay dentro de nosotros, porque aunque seamos cristianos, seguimos teniendo el potencial de ir en contra de las leyes de Dios. Por eso dice en Gálatas 5, las obras de la carne son esto y esto y esto: fornicación, adulterio, borracheras, drogadicto, hechicerías, ocultismo, etcétera, etcétera. Un cristiano puede caer en las cosas que él practicaba antes de que fuera cristiano, si el cristiano abandona a Dios. Y cuando descubrimos la maldad que hay dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Gritar como Pablo en Romanos 7, miserable de mí, en mí no mora el bien que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago. Entonces encuentro que en mi mente me dice, no fumes, el cigarro te va a molar los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, la tráquea, los pulmones, el corazón. ¿Y por qué sigo fumando? Veo otra ley. Mi mente me dice, estás mal, pero mi corazón me dice, hazlo. Y mi carne le gana a mi razonamiento. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, y dichosos los que han descubierto esto. Oh Dios mío, ¿por qué volví otra vez a prender el canal de la pornografía? Yo no quería ver esa pornografía. ¿Por qué caí ayer con mis amigos y me emborraché la semana pasada? Soy cristiano, ¿por qué lo hice? ¿Por qué le grité a mi esposa como le debía haber gritado, como no debía haberle gritado? ¿Por qué lo hice y qué mal nos sentimos cuando comenzamos a descubrir esa maldad? Y qué buen síntoma es que digas, ¿por qué lo hice? Eso muestra que tenemos al Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está diciendo, esto que hiciste está mal. Antes lo hacías y no te importaba y te dormías ni pedías perdón. Pero ahora cuando pecamos nos damos cuenta, nos entristecemos, nos llenamos de una ansiedad tremenda en el corazón porque no tenemos paz. Es la paz que nos quita Dios hasta que vengamos a la cruz y le pidamos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero esta es la razón por la cual las pruebas Dios nos las manda, para que vayamos evaluándonos honesta, íntegra y sinceramente en qué nivel nos encontramos de espiritualidad. Vayamos a Santiago capítulo 1 otra vez con este versículo y vamos a ver algunas verdades prácticas antes de desarrollar el pasaje que acabamos de leer. Veamos algunas verdades prácticas de las pruebas. En primer lugar, las pruebas son algo común en la vida cristiana. Dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas. En segundo lugar, estas pruebas
en segundo lugar, van a venir en diferentes categorías. De repente, estás tranquilo, eres deportista, tomas vitaminas, estás perfectamente sano y te vas a hacer unos exámenes de sangre y las radiografías y la biometría hemática de sangre te dice el médico: tiene usted cáncer, o tiene usted diabetes, o padece usted un problema, ¿verdad?, renal, etcétera, etcétera. En el momento que oímos esta noticia, toda nuestra vida cambia. En ese momento dices: ¿qué me está pasando? ¿Cómo me pudo suceder esto a mí? Fue una prueba de fuego. O de repente tu hijo cayó y chocó, o tu hija se mató, o tu esposo se murió, o se cayó tu casa, o se incendió tu coche. Nunca sabemos qué va a suceder el día de mañana. Entonces tenemos que estar preparados para entender que estamos en un mundo donde somos vulnerables y donde cualquier cosa puede suceder, y Dios lo va a permitir con un propósito siempre, siempre santo, que va a resultar para un bien. Cuando oigas de ese accidente, de esa enfermedad y de ese problema, no lo entendemos. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿O qué pasó en mi casa? ¿O qué pasó con el gobierno? ¿O un golpe de estado? No entendemos cuando explota una bomba. Hay mucho humo y no se puede entender qué es lo que está pasando. ¿Qué verdad? No hay verdad. ¿Será mentira? ¿Será melón? ¿Será sandía? Y no es hasta que el humo se va, pasa una semana o 2 semanas, cuando comienzas a ver y a entender. Si tú en esa prueba, escúchame muy bien, durante esa prueba que estás atravesando, no te sueltas, pase lo que pase en tu vida. Si tú no te sueltas de Cristo, no te imaginas cómo Dios te va a bendecir, te va a fortalecer y vas a madurar espiritualmente como no te imaginas. ¿Qué se probó cuando te dijeron que estabas enfermo? ¿Qué se probó cuando oíste que te robaron tu coche? ¿Qué se está probando cuando perdiste el trabajo? Se está probando nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en Dios? Cuando se va tu esposa o te abandona su esposo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a recurrir a las drogas? ¿Te vas a emborrachar? ¿Vas a renegar contra Dios? ¿Para eso soy cristiano? ¿Me quitaron mi trabajo? ¿Por qué si yo diezmo regularmente me quitan mi coche? Dios, yo no lo entiendo. ¿Y por qué me corren de mi trabajo si sabes que tengo que mantener a mi familia? Dios está buscando que nosotros veamos nuestra reacción, porque nuestra reacción determina el nivel espiritual que tenemos de fe. Y es precisamente en esas pruebas, en esas reacciones, donde Dios sabe cómo vas a reaccionar. Vamos rápidamente a Génesis capítulo 22. En el Antiguo Testamento, y veamos la prueba de fuego que pasó a Abraham. Abraham ya era un hombre maduro, ya tenía el hijo de la promesa, Isaac. Y a Abraham se le llama en Romanos capítulo 4 el padre de la fe. Por algo será, ¿verdad? Por algo será, porque son las pruebas de fuego las que nos gradúan en el ejército de Dios. Las pruebas, no las muchas pruebas, nos van preparando, pero hay una prueba de fuego que es nuestra graduación. Cuando ya Dios se da cuenta que no importa lo que pase en tu vida, nunca te soltarás de Él. Nunca blasfemarás de su nombre, nunca te llenarás de rencor ni de amargura contra nadie. Hayan hecho lo que te hayan hecho o lo que nos hayan hecho, el veneno más grande que nos impide
graduarnos es la amargura. Es el veneno más grande de la vida cristiana. Bueno, aquí se encuentra Abraham, capítulo 22 del Génesis, y dice: aconteció después de estas cosas, o sea, estas cosas son todas las pruebas que Abraham había atravesado, que probó Dios a Abraham. Abraham podría decir: ¿otra? Oye, ¿otra, Señor? ¿Es juego? O sea, ¿otra prueba? Pero Adán, quiero decirte una cosa, Abraham. Esta prueba, ¿verdad? No te imaginas, va a ser la bendición más grande para tu vida y para 1000 generaciones después. A los que les interese la palabra prueba en el hebreo, es la palabra nasá, con H al final. Cuando dice probó, es la palabra nasá. Escuchen lo que significa probar en el hebreo: manifestar el corazón por medio de la presión. No es hasta que la presión viene a nuestras vidas que se sabe lo que tenemos escondido en el corazón. ¿No es cierto? No es bajo la presión donde se prueba el carácter de los hombres. Bajo la presión. Dice la Biblia, esto es lo que Dios quería hacer: poner presión en Abraham para darnos un ejemplo a nosotros de cómo reaccionar. ¿Y cuál fue la prueba de fuego que Dios le puso a Abraham? Dame a tu hijo Isaac, versículo 2. Señor, no te oí bien, creo que me está fallando el oído. ¿Qué dijiste? Que me des a tu hijo. Señor, ¿estás bien? ¿No necesitas un mejoral? ¿Me estás hablando? ¿Eres tú? ¿No será un demonio el que me estará hablando? Señor, tú me dijiste que este hijo era el hijo de la promesa, no era Ismael. Tú me prometiste que era Isaac, y la semilla de Isaac, el esperma de Isaac, la descendencia de Isaac, donde el Mesías, el Salvador que has prometido, iba a venir. ¿Cómo me lo pides? ¿Y cuál es la respuesta de Isaías 55, 8 y 9? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos, ovejas santas, amadas de Dios. Así como los cielos son más altos que la tierra, y mis pensamientos más altos que ustedes, así es como yo tengo que pensar para que ustedes comiencen a entender que yo no pienso como ustedes, y que la fe es mantenerte de pie y seguir creyendo aunque no haya explicación inmediata. Señor, no entiendo qué pasó con mi casa, no entiendo por qué perdí el trabajo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo esto, no entiendo aquello, pero como dijo Job, aunque tú me matares, seguiré confiando en ti. Y seguiré esperando y sabiendo que cuando se disipe el humo y entienda tus caminos, tienes algo mejor para mi vida. Esa es la fe. ¿Y qué hizo Abraham? No abrió la boca, no discutió. No vemos aquí que se puso al brinco con Dios. Abraham, Isaac, ven, hijo mío. Muchachos, los siervos de Abraham, traigan la leña. Y entonces los dejó ahí en el monte a los siervos, y agarró a Isaac y comenzaron a subir al monte Moriah. Escuchen, el monte Moriah fue donde Dios no perdonó a su hijo. Dios perdonó a Isaac, pero Dios no perdonó en el mismo monte a su hijo Jesucristo 4000 años después. Y cuando iban camino al monte, le dice Isaac a Abraham: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham no le dice nada. Dios
proveerá. Y entonces se acuesta Isaac y lo amarra a Abraham, y cuando levanta la mano, dice el versículo 10 y el versículo 11, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo. Dios, síganme con cuidado, no estaba buscando el sacrificio de Isaac. Dios estaba buscando el sacrificio de las emociones y los sentimientos de Abraham. Abraham tenía que pasar la prueba de morir a sus emociones y a sus sentimientos y amar a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón, escúchenme, más que a su hijo. En el Nuevo Testamento se acercaron a Cristo, se los voy a explicar con más detalles, y le dijeron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y contestó Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, hace algunos años yo le pregunté, orando le pregunté a Dios, porque alguien, ¿verdad?, me metió una idea satánica, un ateo, en un hotel, me acuerdo que se acercó y me dice: oiga, señor Alducin, el Dios que ustedes adoran es un misógeno, es un ególatra, es un Dios que solamente busca a Él, a Él, a Él, que nada más dice: ámame a mí con todo tu corazón, más que a tu esposa, más que a tus hijos. ¿Cómo puede ser esto posible? Me dijo este ateo. ¿Cómo puede usted reconciliar a un Dios que nos diga que lo amemos más a Él que a la propia familia? Y entonces me fui muy confundido. Me comenzó a dar vuelta, porque en ese momento me quedé así, ¿verdad? Le dije: ¿sabe una cosa? Voy a orar y le prometo que voy a buscar una respuesta de Dios. Nadie me había hecho nunca ese ataque a mi fe. Entonces pasó como unas 2 semanas, me puse a orar, ayuné como 2 días buscando esta respuesta, y fue tan clara de parte de Dios. Y el Señor me mostró en la Biblia lo siguiente: mira, hijo, me dice Dios, cuando yo les pido a ustedes: ámenme con todo mi corazón y con toda mi mente, ¿saben por qué se los pido? Porque tu mamá, tu esposa y tus hijos y tu perro Fido y tu cotorro y lo que más amas en tu vida, y tu jarrón chino y la casa que tienes y que la amas, todo lo vas a perder, y al final de tu vida te vas a quedar solo. Todos nos quedamos solos al final de la vida. Los hijos se tienen que ir, si no se casan se mueren, la esposa tiene que morir, él tiene que morir. Escúchame muy bien. Y si tú tenías todos tus afectos en tu hijo que se fue, o en tu esposo que se fue, o en tu perro que te quitaron, cuando se vaya tu hijo, cuando te quiten a tu esposo, cuando te abandone tu mujer, te vas a hundir, porque no tendrás las fuerzas de seguir viviendo. Pero cuando amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y pierdes algo por acá, y pierdes algo por acá, y pierdes esto y por acá, ese amor que tú le tienes a Dios es el que nos sostendrá para seguir viviendo con Él, con las fuerzas de seguirlo amando. Denle gloria a Dios, de veras. La fe es creer aunque no entendamos. Si Dios lo dijo, tiene una razón. Detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dice a los jóvenes: no forniquen ni tengan relaciones sexuales antes de casarse,
gritan los jóvenes y protestan los jóvenes. ¿Nos quieres quitar la felicidad? ¿Qué tiene? Así nos vamos a conocer mejor antes de casarnos. Pero detrás de esa prohibición que Dios tiene es el inmenso amor que Él nos dio desde la cruz. Por amor te lo digo, jovencita, te dice Dios, por amor que te tengo, joven que me escuchas. Tú no te imaginas las consecuencias de la fornicación. Vas a los 18, 19 años a ver crecer tu pancita, te vas a tener que salir de la escuela, él va a resultar con que no te quiere. Es increíble que por no haber puesto ustedes freno en sus relaciones meses antes, hayan ustedes acabado en un pecado que se llama la fornicación. Dios es sabio y nos dice a los casados, no cometerás adulterio. Dice Salomón en Proverbios 6, versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio echa a perder su matrimonio, sus hijos, los celos, la infidelidad, que tarda años en poder levantarse. ¿Y todo por qué? Por tu ego, por tu orgullo, por tu vanidad de querer irte con una muchacha más joven o con otro hombre sin tomar en cuenta a tu propia familia. Es el ego siempre el enemigo de nuestro Dios. Dios sabe por qué nos da las provisiones que nos da, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Y finalmente aquí en estas verdades prácticas en Santiago encontramos también, ¿verdad?, que las pruebas prueban la fe que tenemos y la fe nos muestra cuánto confiamos en Dios. Dice en el Salmo capítulo 11, versículo 1 y 2. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si hubo un hombre perseguido, calumniado, vituperado, despreciado entre los héroes de Dios, fue el rey David. A los 17, 18 años lo ungen, Samuel, tú vas a ser rey de Israel. Ah, dice David, qué suave. Bueno, pasaron casi 12 años, vean esto, desde que lo ungen con sus hermanos, pasaron 12 años, hasta los 30 años de edad, 12 años de pruebas. El hombre que Dios había escogido para sentarlo en el trono de Israel, tenía que ser probado. Y tenía que ser probado en la amargura, en el rencor, en la confianza en Dios, en saber que no importa, aunque me rodee un ejército y aunque tenga las miles de amenazas, Dios es mi salvación, mi fortaleza y mi luz. ¿De quién temeré? Dice el Salmo 27. ¿De quién temeré? Es el temor dentro de nosotros lo que nos impide confiar en Dios. Ay, tengo temor que si me entrego a Dios me va a pasar esto. O tengo temor que si hago estas cosas me va a pasar aquello. Ese temor lo tienes que vencer. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de poder y de amor propio. Entonces tenemos que entender que las pruebas forman parte de la vida cristiana. Regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro y examinémoslo rápidamente. Dice nuestro pasaje, no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. Número 1, se nos advierte cómo no debemos de reaccionar. Con sorpresa. No debemos reaccionar con sorpresa. No puedo creer lo que me está pasando. Más te vale que lo creas. No puedo creer que mi noviecita me dijo que yo me parecía a John Travolta, hermano, y me dejó por otro y se fue. No lo puedo creer.
No puedo creer que mi esposo me haya abandonado. No puedo creer que este negocio haya caído. No puedo creer, yo fui fiel en mi trabajo y me corrieron, hermano, del trabajo. No lo puedo creer. Más te vale que lo sigamos creyendo. No nos sorprendamos, es una prueba. Cualquier cosa que afecte tu vida, tu estabilidad emocional o física, son pruebas. Entendámoslo. Dios es un Dios que nos tiene que probar. Y estas pruebas son para nuestro bien. Y vamos a descubrir en las pruebas que Él es real, que Él sana, que Él restituye, que Él vindica, que la oruga y el saltón te robaron, Dios te lo va a devolver 10 veces más. Pero es esa fe la que Él está tratando de desarrollar en nuestras vidas, porque es mucho, mucho más preciosa que el oro. Dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, escuchen bien, santos de Dios, después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? No toda la vida es la inquisición por el amor de Dios. No toda la vida como llegó una hermana, ay, pastor, ¿qué le pasa a doña Chole? Pues sigo con pruebas. Hermana, tengo 5 años que la conozco y usted ya le ganó a Job. No me diga que en 5 años Dios no la ha dejado descansar. Ese no es el Dios que servimos. Dice claramente que las pruebas son temporales, de vez en cuando Él cree conveniente que la necesitamos atravesar. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, vean ustedes el propósito. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca después de las pruebas. Ahora, veamos lo que tenemos que hacer. Primero de Pedro, en nuestro pasaje capítulo 4, versículo 13. Número 1, se nos manda que cuando te digan, te robaron tu coche, se fue tu esposo, se fue tu esposa, te pasó esto, te pasó aquello, te goces. Cualquiera diría, ¿está usted loco? ¿Está usted loco? ¿Cómo me voy a gozar cuando me dijeron que tengo diabetes? ¿Cómo voy a gozar cuando me robaron la cartera del cristalazo? Hermano, ¿no está viendo cómo estoy? Que tengo aquí un martillo para encontrar el que me rompió el carro. Le voy a dar un martillazo en la cabeza si me lo encuentro. O mi esposo, ¿verdad? Con la cara de cocodrilo. Qué bueno que se fue el cocodrilo y que se fue, ¿verdad? Ten mucho cuidado que tu reacción sea de gozo. Y les voy a explicar lo que se encuentra detrás. Cuando Job llegaron y le dijeron, quemaron tu rancho, tus camellos, tus ovejas, tus vacas y tus hijos. Y estoy seguro, por la clase de esposa que tenía, que si ella se lo hubieran llevado, hubiera estado más contento. Y a propósito, Dios se la dejó a ella. Yo entiendo cada vez más a mi Señor. No por ti, mi amor, mi esposa no va a creer. Y entonces la esposa llega, ¿verdad? Y le dice a Job, maldícelo. Maldice a Dios. Y contesta Job y le dice a la esposa, vean la calidad moral y espiritual y de fe que tenía este hombre en Dios. ¿Qué acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Bendito sea el nombre de Dios, porque Él da y Él quita en su soberanía. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, en ese momento, cuando somos asaltados por dudas y malas noticias, en otras palabras, porque son malas noticias, en ese momento tengamos mucho cuidado de no permitirle a nuestro corazón que nos gobierne la lengua.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en lugar de proferir maldiciones o acusaciones, o eres tú Dios, o compartirlo con otras personas, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Híncate y dale a conocer a Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué me pasó esto. ¿Por qué esta enfermedad? Oh Dios, no entiendo, pero quiero seguir confiando en ti. Solo te pido que mientras esto pasa y no lo entiendas, me fortalezcas y me muestres la razón para que yo pueda seguir bendiciéndote y adorándote. Es el tiempo más difícil de nuestra vida cuando no entendemos lo que está pasando. Vamos rápido a 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12 y veamos lo que le pasó al apóstol Pablo y la forma como él reaccionó. 2 Corintios 12. Pablo fue uno de los pocos hombres, junto con Enoc y Elías y el apóstol Juan, que subieron al cielo. En el Nuevo Testamento, Pablo y Juan fueron los dos únicos apóstoles que subieron al cielo sin morir. Fueron sacados de su cuerpo espiritualmente. Y Pablo lo llevó Dios al tercer cielo, donde habita Dios. Y cuando Pablo regresó a la tierra, su espíritu salió de su cuerpo y su espíritu volvió a entrar a su cuerpo. Pablo dice que lo que él oyó allá en el cielo y lo que él vio, no había palabras humanas para poder describirlo. Y como fue una experiencia tan impresionante, pero tan grande, que cabía la posibilidad, dada la naturaleza humana pecaminosa que aún tenemos, Dios tuvo que darle una prueba a Pablo y ponerle un aguijón en su cuerpo físico, alguna enfermedad. Y esta enfermedad no sabemos qué es. Algunos han especulado que era algún problema oftalmológico, porque dicen Gálatas, mira con cuán grandes letras les escribo. Bueno, no sabemos, ¿no? Entonces Pablo tenía algo en su cuerpo que lo atormentaba y se hincó delante de Dios y le dijo: Señor, quítame este aguijón. No, Pablo. Señor, te ruego, quítamelo. No, Pablo. Señor, te lo imploro como de corazón. Si quieres me voy a la villa y de vuelta de rodillas. Hago lo que tú quieras, quítame este aguijón. Y Dios le contesta y le dice en el versículo 9: y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder, y lo traduzco en el original griego, está en presente continuo. Mi poder se está perfeccionando a través de esta dolencia física que he permitido que tú tengas. Mi poder se está perfeccionando mientras tú estás sufriendo esta enfermedad en la que estás atravesando. Y entonces Pablo, cuando entiende detrás de lo que no entendía, por qué Dios permite eso en su vida, contesta Pablo y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hace poco mi esposa y yo estábamos en Dallas, y ¿se acuerdan de este muchacho que no tiene brazos ni piernas? Muchos de ustedes lo conocen. Bueno, su esposa es mexicana, de Chihuahua. Y estuvimos ahí como una hora mi esposa y yo y nuestros 3 hijos compartiendo con ellos en una iglesia de Dallas, y nos querían conocer también a nosotros, bueno, que también conocían nuestro ministerio, etcétera, etcétera. Y cuando yo me acerqué a abrazarlo, a este muchacho, ¿de dónde lo agarro? Nunca había tenido esa impresión, me quedé como paralizado. ¿Qué hago, no? Y él me hacía así. Bueno, pues entonces como un costal, ¿verdad? Lo agarré y lo hice así.
Y me dice, levántame. Y le comencé a hacer así. Y entonces le pregunté y le dije, sinceramente, platicando con él, ¿por qué nos dijiste que quién era feliz? Y entonces en la reunión que él tuvo, le preguntó a la gente, ¿quién de ustedes es feliz? Y muchos que estaban, yo sí o no. Y me dice, yo les quiero contestar algo. Dios permitió que naciera sin brazos y sin piernas para que yo fuera un testimonio que la felicidad no se encuentra en estar completo, sino en tener el poder de Dios viviendo en tu vida. Shh. ¡Qué tremendo! Mi esposa y yo nos bañamos de lágrimas. Tenemos piernas, tenemos brazos, tenemos casa, complex, un carro, lo que sea, nuestros hijos, y estamos descontentos. Teniendo contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos porque estamos vivos. Nosotros estamos completos y él era más feliz que la mitad de los que fueron a escucharlo. Él riéndose, y era una felicidad, ¿no es cierto, Marta? Un gozo sincero. Él no estaba fingiendo, él estaba lleno del poder de Dios. Y transmitía en sus ojos esa paz, ese contentamiento, esa aceptación. Él dijo que a los 12 años se quiso suicidar porque todavía no había aceptado a Cristo. Y se metió y dice, ¿cómo me suicido? ¿Con qué? Ni modo que agarre una pistola y le haga así, ¿verdad? Se metió a la tina del baño y con la boca abrió la llave y se quería morir ahogado. Y cuando estaba el agua subiendo, muchos de ustedes que ya no oído su testimonio, yo lo traigo grabado en mi iPhone, dice que en ese momento dijo, si yo me quito la vida, nunca podré compensarles a mis padres y los haré culpables a mis padres, porque siempre se lamentarán porque yo nací así, y si hay un Dios, nunca conoceré el propósito por el cual permitió que yo naciera sin brazos y sin piernas. Y apagó la llave y le dijo, yo no entiendo, al año se convierte a Jesucristo. Y ha ganado millones de almas. Dios dicen que hay uno entre 15 o 20 millones de seres humanos que nacen así. A este muchacho Dios lo escogió Dios para dar un mensaje al mundo. La felicidad no está en el dinero, ni en tener salud, ni en tener casa, ni en tener vehículos, sino si tú tienes a Jesucristo y la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente regresamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, dice así, gócense, versículo 13, por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con grande alegría. En penúltimo lugar, las pruebas nos están haciendo parecernos más a Jesús. Porque es precisamente en las decepciones, en las desilusiones, en las traiciones, en la persecución, en el abandono de tu esposa, en la muerte, etcétera, etcétera, en todas estas cosas que forman parte de la vida, donde comenzamos a entender que no nos sorprendamos, estamos en un mundo muy feo, donde el pecado abunda. Este grupo de ISIS en el Medio Oriente ya no son seres humanos, son zombies, son monstruos, seres humanos deshumanizados completamente, sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción, sin ningún corazón, ninguna conciencia. A los niños ahora los enseñan a ellos que a las víctimas les corten la cabeza y jueguen fútbol con las cabezas para desensibilizarlos y deshumanizarlos a los 8 años de edad. Ese es el mundo que vivimos. ¿Nos sorprende? No nos sorprende, porque la Biblia dice, 2 Timoteo 3, vendrán tiempos feroces, peligrosos,
hombres amadores de sí mismos, donde no les importará absolutamente nada más que su ego y su propia vanidad. Y el imperio y el espíritu de control, todo espíritu que quiera controlar y dominar a los demás, es un espíritu de brujería. ¿Se acuerdan a Cristo antes de morir? Que llegan los hijos de Zebedeo con la mamá. Oye, cuando vengas, quiero que mi hijo Pancho y Pancholín se sienten junto a ti. A este nómbralo ministro de Hacienda y procurador de la República. Y entonces Cristo, viendo que sus discípulos estaban a punto de morir crucificados, estaban buscando posiciones de liderazgo y de control y de autoridad. Y les dije, Cristo, eso los reyes de la tierra, los gobernantes buscan estas cosas, dominar y controlar a los demás. Y esta es la razón de tantas dictaduras y de tantos gobiernos estatistas y totalitarios, personas que quieren seguir gobernando y tener el control de las gentes, pero en ustedes no debe ser así. Y Cristo nos da el secreto: el que quiera ser grande de todos nosotros, lávele los pies a los demás. La fe es una sustancia, es algo real, es una seguridad. ¿De qué cosa? De algo que viene. De algo, no de algo que tienes ya. Porque si lo tienes ya, ya no es fe. Entonces la fe está relacionada con el futuro. Siempre, siempre con algo que no tienes y que viene. Y que tú tienes que estar seguro que viene. No tengo trabajo ahorita, tengo 3 días sin trabajo, 2 semanas sin trabajo, pero Jehová es mi pastor. Como decía mi esposa hace unos momentos, declaro que soy tu hijo, que nada me faltará, yo voy a mantener mi paz. Mi hijo se fue, mi hija se fue, no tengo trabajo, pero yo tengo la seguridad, la certeza que aunque no lo tengo ahorita, aunque no veo ahorita a mi hija que se componga, ni mi hijo que se componga, y aunque no veo ahorita prospectos del trabajo, lo creo, lo tengo seguro, porque tú lo has dicho: no he visto justo desamparado a su descendencia que mendigue el pan. Yo sé que tú me vas a dar el trabajo, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. ¿Por qué? Porque así lo dice tu palabra. Y esta seguridad que tú tienes, dice a continuación, es una convicción, aunque tú no lo estás viendo. Muy bien, vamos pues a tratar de explicar más claramente esto. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Con lo futuro y con lo invisible. Porque es algo que esperamos en el futuro, ya sea en 3 horas, 4 horas, mañana, pasado, un mes, un año, no sé. Y al mismo tiempo es algo que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. En el momento en el que nosotros veamos algo, ya no es fe. Porque la fe está relacionada con lo invisible. En el momento que lo veo, ya no es fe. Por eso cuando alguien dice, si yo veo un milagro, voy a creer, esto es la antítesis de la fe. Porque es totalmente lo contrario. Primero tenemos que creer, como lo vamos a ver, para ver. ¿Me están siguiendo? No es ver para creer, sino creer primero para que después puedas ver la gloria de Dios manifestada. Muy bien, la fe es la certeza, es una seguridad de algo que esperamos y es una convicción de algo que nosotros no vemos. Esta certeza, ¿quién nos las da? Porque necesitamos una certeza y necesitamos una convicción para que nuestra fe sea sólida y esté basada en un buen fundamento teológico. Esta certeza nos las da la Biblia. Porque solo en la Biblia puedes encontrar las promesas que son futuras para nosotros. Dice Dios, si tú siembras escasamente, recoges escasamente. Si tú siembras abundantemente, recoges abundantemente. Si tú amas a tu esposa como Cristo amó la iglesia, no te imaginas las bendiciones que vendrán sobre tu vida. Si tú no amas a tu esposa como te estoy mandando en la palabra de Dios, las promesas mías que te tengo preparadas, no las vas a poder ver. Porque no has creído
Porque para que puedas ver la bendición en tu matrimonio, para que puedas ver la bendición en tu noviazgo, para que puedas ver la bendición económica en tu vida y en tus negocios, antes tienes que creerle a Dios y poner en práctica o en acción lo que Dios dice en su palabra. Y la convicción, ¿quién nos las da? El Espíritu Santo. Entonces tenemos íntimamente relacionadas a la Biblia con el Espíritu Santo. No podemos jamás divorciar al Espíritu Santo de la Biblia, ni la Biblia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Entonces necesitamos entender que el Espíritu Santo es un espíritu de santidad, ¿verdad? Es el espíritu de verdad, es el consolador. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo y quiero caminar con el Espíritu Santo y Él es santo, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿verdad? Para que yo camine con el Espíritu Santo, tiene que haber santidad en mi vida, porque Él es santo y me toma de la mano. Pero el momento en el que yo camino sin santidad o comienzo a caminar en pecado de la vida, inmediatamente rompo mi comunión con el Espíritu Santo. Me suelta, es tan sensible como una paloma el Espíritu Santo. Inmediatamente vuela, no se hace a un lado y me encuentro caminando yo creyendo que Dios está conmigo, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, y estoy caminando en la carne. Es lo que se llama caminar en la carne. Y la carne es muy consagrada, La carne es muy religiosa. La carne adora a Dios y por acá y por allá, y sin embargo podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios en nuestra vida. Muy bien, veamos ahora que entonces la fe está relacionada con dos realidades eternas e invisibles, con Dios y su palabra. La verdadera fe bíblica está limitada a la Biblia. En otras palabras, hace algún tiempo recuerdo que unas personas me dijeron: Armando, ¿por qué eres tan incrédulo? ¿Por qué no crees que el orito que está cayendo del cielo lo manda Dios y las piedras preciosas que están cayendo en nuestra iglesia son de Dios? Y yo les contesté sencillamente: porque Dios no me manda a creer eso. Yo creo lo que la Biblia dice, pero el hecho de creer cualquier fenómeno o cualquier acción, aunque sea milagrosa, no implica que sea de Dios. Porque el diablo puede hacer fenómenos y puede hacer milagros también. Entonces, no me pueden nadie catalogar ni tampoco a ti clasificarte como que eres un incrédulo y no lo crees. Claro que lo creo, pero si está en la palabra de Dios. Pero si yo encuentro en Proverbios capítulo 2 que la Biblia me manda y me dice que busque la sabiduría y no las piedras preciosas y no el oro, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo con estas experiencias que se están manifestando en muchas iglesias? Que estas iglesias están tanto en la carne, que está ahora siendo engañadas. Pues quieren eso, quieren circo, maroma y teatro, quieren ver milagros, pues eso les voy a dar, como hizo Dios con los judíos en el desierto. ¿Quieren comida? Pues se las voy a dar hasta que les llegue hasta aquí. Y los atascó de codornices hasta que los volvieron al estómago. Este es un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos busca que busquemos sabiduría y que no busquemos, ¿verdad?, las cosas que está cayendo ahorita del cielo. Y mira, hermano, le digo, es más diamantina que nada, hombre, esas menso. La fe está relacionada, está íntimamente ligada a la Biblia. Nuestra fe no es un trapo ungido. Hermano, voy a ir al río del Jordán. Y cuando vaya a Israel, voy a meter una botellita, el agua del Jordán, y me la voy a traer y me la voy a echar cuando esté enfermo. O la voy a poner ahí, ya casi una veladora. Voy a traer agua del Jordán y me voy a bautizar del río Jordán. El agua del río Jordán y el agua del río Bravo, y el agua del río Nilo, y el agua del río Támesis en Inglaterra, es exactamente igual. El río Jordán no tiene propiedades milagrosas. Es el agua de un río donde hace 2000 años el Señor Jesucristo fue bautizado, pero el agua no tiene nada de milagroso. El río es como cualquier otro río, y el hecho que Jesús y el Bautista hayan bautizado ahí no significa que va a ser agua milagrosa. Estamos retrocediendo otra vez a Roma, a la agua bendita. Antes entraba a la iglesia y le metía la mano y me hacía por mí agua bendita, porque le hicieron así y le atribuían propiedades milagrosas. Esto se llama hechicería.
Esto es vulgar hechicería, atribuirle a un objeto, a agua, trapitos o cualquier cosa, poderes milagrosos. Esto es hechicería. Los brujos usan cosas y collares y amuletos, talismanes, patas de conejo. Todo eso está relacionado con el mundo del ocultismo, no con la Biblia. Y les hablo tan claro como el azul del cielo hoy en la mañana, sin tapujos y derecho y a la yugular. Ya no podemos andar con rodeos. Ya no podemos andar diciendo que tenemos que hablar al pan, pan y al vino, vino. Tú tienes que entender ya claramente qué es la fe. Y ya no estar poniendo un objeto como hace algún tiempo. Me vende un trapito y ahí va la gente y compra el trapito ungido. O te mando este anillo que lo compré en Jerusalén. O este collar que tiene propiedades y porque este predicador en tal parte lo anunció. Y van y lo compran y se lo cuelgan y le atribuyen propiedades milagrosas. O ponen el trapito debajo de la almohada y se les va a quitar el dolor de cabeza. O va a traer que la maldición se va a ir de su casa. Todo eso está relacionado con el mundo de la hechicería. Eso ya no es fe. Y esa hechicería está entrando a las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, hace 2000 años en la iglesia de Gálatas, en Gálatas 5, versículo 1, el apóstol Pablo, si alguien no lo cree, les dice a los Gálatas, ¿quién los fascinó para no oír la verdad? Y esa palabra fascinar en el griego es hechizar. La iglesia de Galacia estaba hechizada, estaba controlada por demonios que habían entrado en falsos maestros y pastores que esta iglesia tenía y que les estaba enseñando a los cristianos. Es que no es suficiente la muerte de Cristo, necesitas circuncidarte, no necesitas poner árbol de Navidad, no necesitas hacer estas cosas, necesitas ahora agregarle a la obra de la cruz algo extra. Cuando la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se finí, caput, se acabó, consumado es. No hay nada que agregarle a la muerte de Cristo para el perdón que hemos recibido. Tratar de, después de la gracia de Dios, decir que necesitamos hacer ciertas cosas para completar la obra de Cristo, estamos llamándole que fue incompleta la muerte de Cristo. Y esto es una herejía. Hace algún tiempo, bueno, más bien no algún tiempo, hace algunos días, me entrevistaron en un programa de televisión. Y una de las preguntas que siempre me hacen en Colombia, en Guatemala, donde quiera que voy es, ¿qué se pierde la salvación? Siempre me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque el 65-70% de la cristiandad cree que se pierde la salvación. ¿De dónde sacaron esta doctrina? De un hombre llamado Jacobo Arminio, que enseñó, y porque hay 5 versículos de la Biblia, nada más 5 contra más de 500 versículos en la Biblia que enseñan que la salvación no se puede perder. Además que es ilógico teológicamente. Entonces estos 5 versículos parecen enseñar que la salvación se pierde, como si que te borraré del libro de la vida y que te apartaré y la rama, Juan 15, serán cortados, etcétera, etcétera, que parece indicar que la salvación se pierde. O 2 de Pedro capítulo 2, 22 al 24, que el perro regresa a su vómito, la puerca lavada a lavarse en el lodo. Pero sin embargo, cuando estudiamos estos versículos, nos damos cuenta que los sacaron de su contexto. Miren, es tan simple como esto. Cuando una persona dice que se pierde la salvación, ¿qué está diciendo? Síganme con cuidado. Está diciendo que al llegar al cielo, Pedro le va a decir, a ver, Pancho Pantera, ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? Y tú le vas a contestar, por la gracia de Dios, más me porté bien. Igual a la salvación. Eso es lo que se está diciendo. O sea, que la gracia de Dios no fue suficiente. Ahora que ya soy salvo, necesito portarme bien. Porque si no me porto bien, pierdo la salvación. Entonces, ¿qué salvación nos dio Dios? ¿Temporal o eterna? Dicen Hebreos 9 y Hebreos 10 que nos hizo eternamente perfectos y santificados. En el momento que recibes a Cristo, recibes la eternidad. Estamos ya en el reino de Dios espiritualmente. La eternidad está dentro de nosotros, ya. Pero, y ahora en segundo lugar, ¿por cuántos pecados? Apunta todo esto para que te defiendas. ¿Por cuántos pecados murió Cristo en la cruz? ¿Por los pasados?
¿Por los presentes o por los futuros? Por los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, si existe un pecado que diga que nos hace perder la salvación, Cristo tendría que volver a morir. Cristo tendría que volver a pagar por ese pecado que te hizo perder la salvación. Porque la muerte de Cristo solamente te perdonó los pasados, pero los que tú cometas, tú eres responsable. Y si hay alguno que cometas, entonces Cristo tiene que volver a morir. Y entonces ya Cristo no murió por los pecados pasados, presentes y futuros, sino solamente por los pasados. Porque los que estás cometiendo, tendría Cristo que estar muriendo muchas veces para estar pagando por ellos. Ahora, si tú cometiste un pecado que te hace perder la salvación, la pregunta de los 64,000 pesos es, ¿cuál es, Pancho? ¿Qué pecado nos hace perder la salvación? Dice 1 de Juan, la sangre de Cristo nos limpia solo de algunos. Eso dice, ni el homosexualismo, ni el divorcio, ni el transexualismo, ni el robo, ni el crimen, ni el asesinato, ninguno de estos pecados es el pecado imperdonable. Ninguno de estos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón no lo pueden cometer los cristianos, solo los no cristianos, que es la blasfemia contra el Espíritu, rechazar la gracia de Dios, Hechos 7, 51 y 52, que es el pecado que cometieron los fariseos. Que después de oír al Hijo de Dios, después de oír la predicación de la palabra, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero un cristiano, 1 Corintios 12, 2, no puede por el Espíritu ni siquiera blasfemar o maldecir al Espíritu Santo. Antes de ser cristianos, todos blasfemamos el nombre de Dios. Todos blasfemamos contra el Espíritu Santo antes de ser cristianos, ¿no es verdad? Todos cometimos pecados tremendos. Ahora, cuando nos muramos, otra pregunta, cuando nos muramos, ¿cuántos van a morir perfectos? ¿Dónde está San Anastasio por aquí? O Santa Rita de Casia. Cuando muramos, vamos a morir en pecado. A lo mejor hoy en la mañana le grité a mi esposo y me muero a las 2 de la tarde, ya me morí en pecado. A lo mejor hiciste una mentira a las 3 de la tarde y te da un ataque al corazón a las 7 de la noche, ya te moriste en pecado. Te pasaste un alto y ya te moriste en pecado si chocas. Todos nos vamos a morir con algún cierto de pecado, pero esos pecados ya fueron puestos en la cruz del Calvario. Entonces tendríamos que ir al purgatorio para pagar por esos pecados con los que morimos y no los pudimos confesar. Todo esto es absurdo y irracional teológicamente. Y podemos continuar así con los pactos, con la gracia. ¿Qué es la gracia, no? Entonces decir que se pierde la salvación es decir que es la gracia más portarme bien o hacer buenas obras para poder entrar al cielo. La fórmula está equivocada totalmente. Estás reprobado químicamente en la teología. La fórmula es la gracia más nada igual a la salvación. Las buenas obras que nosotros hacemos no son para salvarnos. Ya Cristo pagó por todas mis malas obras pasadas, presentes y futuras. Mis buenas obras que ahora hacemos, síganme con cuidado, Virgen del Socorro. Las buenas obras que nosotros hacemos después de la salvación solamente son para la entrega de recompensas o la pérdida de recompensas en el tribunal de Cristo. El cristiano ya no va a ser juzgado por sus obras en cuanto a la salvación, sino en cuanto a las recompensas. Y la fidelidad va a ser altamente recompensada por Dios, un vaso de agua que hayamos dado, lo que hemos hecho en el nombre de Dios, pero no está relacionado ya con la salvación. Ya hemos sido justificados por la fe, ya hemos sido santificados y ya hemos sido glorificados desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que desenterrar otra vez la doctrina de la salvación en el siglo XXI y volverla a enseñar claramente, porque el pueblo de Dios en los errores en que está cayendo es por no tener bases teológicas firmes, doctrinales, de una doctrina elemental como la gracia y la salvación. Y por todos lados, porque todo el mundo lo cree, yo también lo creo. Demuéstramelo con la Biblia y lo voy a creer entonces. Pero no voy a creer que porque todos creen que se pierde la salvación, yo voy a creer que se pierde la salvación. Yo te lo demuestro y se los dije en la televisión, tenemos el debate con el que quiera y se los demostramos, ¿verdad? Que es absurdo seguir creyendo que se pierde la salvación. Ahora muchos dicen, bueno, como ya no pierdo la salvación, me voy a portar ahora sí, le voy a dar vuelo a la hilacha, ¿verdad? Bueno, dice Gálatas 5:10 que fuimos llamados a libertad,
solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. La persona que dice eso, con que no puedo perder la salvación, puedo hacer lo que quiera, no es salvo. No es salvo. Porque si tienes al Espíritu Santo, no vas a tratar de aprovecharte y tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso demostraría, Romanos 6, que pues pecaremos para que la gracia de Dios abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto con Cristo, ¿cómo vamos otra vez a pecar? O a tratar de pecar voluntariamente. Ya demostraría que ni siquiera tenemos la salvación. Bueno, esto es importante en relación con la fe. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de la fe en algunos versículos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar el Salmo 27, para que veamos cómo operó la fe en el Antiguo Testamento y tengamos bases más profundas acerca de nuestra fe. Vuelvo a repetir, la fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. La antítesis de la fe sería ver, porque caminamos por fe, no por vista. La vista queda excluida de la fe. Y si camino por vista, está excluida la fe. Una de otra están excluidas. No pueden ser las dos verdad. O camino por fe sin ver, o veo y ya no camino por fe. ¿Está claro? Es muy importante aceptar este concepto. Si caminamos por vista, ya no necesito la fe. Si camino por fe, no necesito la vista. Cada una excluye, insisto, la otra. Esto es contrario a lo que el mundo dice. Ver para creer. Esa es la filosofía del mundo. Esa es la dimensión en la que el mundo se mueve. Nosotros hemos entrado a otra dimensión totalmente que dice lo contrario, que necesito primero creer para poder ver. Dice el Salmo 27, versículo 13, cuando David se encontraba afligido, perseguido por Saúl, sin trabajo, escondido en una cueva, criticado, sus hijos de David se volvieron contra él. Bueno, el pobre David, ¿verdad?, tenía todo tipo de tribulaciones, iguales a las que tenemos muchos de nosotros. Y David nos manifiesta y nos exhibe una verdad preciosa. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, me hubiera tirado la toalla, me hubiera yo desalentado, ya hubiera querido ya ni siquiera ser cristiano, ya ni siquiera quería ir a la iglesia, ya estaba harto. Si yo hubiera mantenido esta actitud mental, hubiera yo desmayado. Me hubiera tirado ya al suelo, ya no quiero ni siquiera vivir. Estoy harto de todo, de mis papás, de la iglesia, de esto, del gobierno. Y sobran cosas que nos pueden llegar a pensar esto. A menos que, repito, seas San Anselmo. Pero todo cristiano llegamos a estar, ¿verdad?, hasta, decimos vulgarmente en México, hasta el gorro. ¿No te has sentido así? No levante la mano. Porque yo estoy seguro que todos la levantaríamos. Si no has experimentado esto, lo vas a experimentar cuando estés casado, o cuando no estés, o cuando nazcan los hijos, o cuando nazcan los nietos. Pero todos, hay muchas épocas en la vida en la que nos llegamos a sentir tan oprimidos por los problemas que ya no quisiéramos ni siquiera vivir. ¿Quiénes son los suicidas? Las personas que se les ha cerrado totalmente el mundo, se han sentido sin ninguna ventana, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza, sin ninguna solución más que dejar de vivir. Escaparse por una puerta falsa. Y dice David que él había llegado a esa situación. Y entonces encontramos lo que lo salvó: si no creyera. Si no creyera, ¿qué veré? Primero, ¿qué cosa? Creyó. Y después venía la vista. Si yo no hubiera creído que voy a salir de esta situación y que Dios me va a mandar a otro esposo, otro novio, que viene el trabajo, si yo no hubiera creído en las promesas de Dios, ya desde cuándo me hubiera aventado desde el puente hasta abajo. ¿Qué es lo que nos sostiene? Creer lo que Dios nos ha dicho. Esa es la fe, lo que nos ha dicho en su palabra. Hubiera yo desmayado si no creyes. Y dice 1 Pedro 1:5 que somos guardados por el poder de Dios
mediante la fe. En otras palabras, cuando nos encontremos así, y créame que muchas veces al mes yo llego así en la noche, en la mañana cuando me levanto, con el Señor, cansado, ¿verdad? Con problemas, presiones emocionales, el mundo, el petróleo, la caída del dólar, problemas aquí, problemas allá, familiares. Bueno, sobran cosas para desalentarnos en la vida, sobran cosas para amargarnos, sobran cosas para desilusionarnos. Entonces ahí es cuando, en lugar de que te desmayes y te rindas y digas, tiro la toalla, me bajo del caballo, ya no quiero, andamos así con el caballo, cayéndonos del caballo. En ese momento recuerdo, oh Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, soberano, y comienzas a sentir otra vez en el caballo y agarras las riendas. Señor, aunque no lo vea, y aunque vea todo que se está cayendo y no vea soluciones y vea el cuadro oscuro a mi alrededor, oh Dios, yo sé que tal vez hoy en la tarde o mañana veré tu bondad. Me vas a sacar del pozo de la desesperación, me vas a pintar un nuevo futuro, vas a solucionar mis problemas, y por eso sigo en mi caballo y rajámonos pinto, cuénchele velocidad y vamos adelante. No te me rajes, México lindo y querido. No nos echemos para atrás. Vamos 2-0. Puro gringote de 1.90, 1.95. No, ya no la hacemos. ¿Cómo que no la hacemos? ¿Cómo que no? Y ándele, ¿cómo que no la hacemos? Y eso de veras nos infunde ánimo. Porque es un cuadro físico de lo que espiritualmente debemos hacer nosotros. Crecernos al castigo. Ya no hay trabajo. Y nadie me quiere. Y me dicen risitos de oro, pero tengo nariz de corcholata. ¿Sabes una cosa? Bueno, ¿por qué comenzamos a sentirnos así? Porque estamos viéndonos en el espejo, porque estamos viendo la situación, porque estamos caminando por vista. Olvídate y desconéctate de lo que ves y lo que por tus 5 sentidos entran, y conéctate con la palabra de Dios. Diario ven a la Biblia en la mañana, cargar las pilas, la energía. Chupa la fuerza espiritual que Dios tiene para nosotros, que es la que nos va a sostener. Nos separamos de la Biblia y nos vamos al suelo. Hebreos 11:27, otro ejemplo en el Nuevo Testamento de Moisés. Hebreos 11:27 dice así: por la fe, por creer lo que Dios había dicho, porque la fe nunca la desconectemos de la Biblia. Por creer lo que Dios ya había revelado en su palabra en el Antiguo Testamento, Moisés dejó Egipto. Si él hubiera sido guiado por sus emociones, vean ustedes, el temor, que es el más grande enemigo de la fe. El temor. El temor es la antítesis de la fe, es lo opuesto de la fe. Si Moisés hubiera dicho, el rey, si me voy me va a mandar los soldados, me mata, me corta la cabeza, él es el emperador de Egipto. Pero Moisés no vio al emperador de Egipto, no el temor que comenzó a meterse, porque el temor así entra como la termita, ¿verdad? Y nos comenzamos a sentir así que, y el temor, y comenzamos hasta a sudar frío, y comenzamos a temblar por el temor, y saldrá esto, y saldrá de la operación mi abuelita, y podremos... Y dejamos que nos domine esta emoción, comenzamos a alejarnos de Dios y comenzamos a perder el poder de Dios que está viviendo por fe. Moisés dijo, antes de tenerle miedo al faraón, antes de tenerle miedo a su abogado, antes de tenerle miedo a mi suegro, antes de tenerle miedo a mi ex esposo, antes de tener miedo de nada ni de nadie en este mundo, tengo temor de Dios. Y eso fue lo que hizo Moisés. No vio el temor del emperador, los ejércitos que tenía, y dejó Egipto. No fue gobernado por el temor, sino creyó lo que Dios le había dicho y venció sus emociones. Porque se sostuvo como viendo físicamente a Dios. ¿Eso dice? Este está en 3 de Pancho 3:1.
Porque se sostuvo viendo algo que no se veían con sus ojos, ni se experimentaba empíricamente con sus 5 sentidos. Se sostuvo por algo que nadie podía ver, pero él sí podía ver, y podemos ver los cristianos, que es a Dios. Viendo al invisible. ¿Con qué ojos lo vemos? Con los ojos de la fe. Es un par de ojos que el Espíritu Santo nos ha entregado que el mundo no tiene. Vemos no lo que vemos, vemos las cosas que no se ven, porque las que no se ven son más reales que las que se ven. Esto fue lo que hizo que Moisés se pudiera sostener. La fe nos capacita para ver lo que el mundo no puede ver. No hay trabajo, no hay esto, no hay aquello. El mundo, terremotos, se cae. Ahora que fue terremoto de Japón, no sé si vieron ustedes un video de los muchos que han pasado, que primero el terremoto, el tsunami y el puntillazo, la fuga de gas radioactivo. Y pasaron a una japonesita que era cristiana, como de 80 años de edad. Y está la japonesita en el video caminando y dice, aquí estaba mi casa. Y para todos lados estaba viendo, y ahí estaban mis hijos, y ahí vivía mi sobrino. Y se queda la japonesita como de 80 años de edad, sin nada ni nadie en el mundo. Ni una cobija donde acostarse. Y se hace así las cabezas y dice, pero tú me seguirás sosteniendo. Bueno, las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Pero fue así una cosa, ¿verdad? Para poner una película. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis papás, ahí estaban mis hijos, mis nietos, aquí estaba mi casa. No hay nada. Imagínate, de la noche a la mañana quedarte sin familia, ni vecinos, ni papá, ni mamá, ni nada. Y levantar los ojos, pero tú me seguirás sosteniendo. Esa es la fe. Sostenidos viendo lo que no se ve. Con los ojos y la seguridad y la certeza y la convicción de lo que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, aunque se acabe todo a tu alrededor. Veamos ahora en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39 y 40. Se muere Lázaro. La familia de Lázaro eran las hermanas Marta y María. Marta es un ejemplo de la mujer afanada, María un ejemplo de la mujer que se acerca a Dios. Pero las dos nos representan a todos nosotros. No porque te digas Marta va a ser afanada, ¿verdad? Pero es un ejemplo solamente de que todos nosotros padecemos esta debilidad. De que muchas veces queremos ver para creer. Y tenemos que dominar esa tentación y ese impulso de nuestra antigua naturaleza. Entonces aquí en Juan 11:39 dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, y ella, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás? Ahí está otra vez. Marta, tú no tenías que haber visto que se alivió ahorita. Hemos llegado al punto que lo dejé morir, porque Cristo dejó morir a Lázaro. ¿Se acuerdan que cuando le avisaron? Señor, Lázaro se está muriendo. ¿No hizo caso? Y era el mejor amigo de Jesús y la familia que lo hospedaba y le daba de comer a Jesús y tenía según un cuartito especial para Jesús cuando pasaba por ahí Jesús. Y no hizo caso Jesús. Y Lázaro se murió. Y ya que tenían 3 días, Jesús dice a los discípulos, vamos a donde está Lázaro. Y ahora sí, como decimos en México, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Pues ¿cómo que ya para qué? Pues eso decimos nosotros, pero no lo dice Jesús ni Dios tampoco. Y llega Jesús, los discípulos, ¿ya para qué, Señor? ¿Ya para qué? Ya pierdes tu tiempo. Y es que todo, dice Cristo, lo hice llegar a este punto y te estoy haciendo llegar a este punto donde pierdas tu trabajo, donde tengas esa enfermedad, donde pases esto. Estoy llevando las cosas al extremo para que cuando estén en el extremo, ahí pueda yo ser grandemente glorificado por tu vida. Yo cuántas personas he visto que se enferman de cáncer y que son sanadas y que dicen, Dios mío, hasta los médicos, pero esto es un milagro. Pero si no hubiera sido esa enfermedad, no hubiera sido glorificado Dios. Si no hubieras perdido tu trabajo y un trabajo te viene milagrosamente, ¿cómo podrías decir, Señor, solo tú pudiste haberme dado este trabajo? Fue un milagro.
Así como ayer la selección mexicana fue un milagro que ganara. Pero aquí no se mete, ¿verdad?, la fe. O sea, 2-0, decimos ya al 2-0, yo ya iba a pagar la televisión. La neta. Dije, ya, otra goliza. ¿Cómo nos vamos a levantar de un 2-0 con estos gigantones de gringos, verdad? Y cuando viene y te das cuenta, ¿no? Que, caray, digo, lo que no parece, se puede convertir en una realidad. Entonces muchas veces Dios deja que lleguemos a ese 2-0 y que parezca que todo está perdido. No está perdido. Porque Él es Dios y Él es alguien que ha dicho, no te dejaré, desampararé, estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. Podemos, aunque perdiere mi padre y mi madre, con todo Jehová no me dejará. Porque Él es nuestro sostén. Y le dice Cristo a Marta, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Tenemos que ver espiritualmente para poder creer. La gloria no puede venir hasta que no creamos. Por ejemplo, en el área económica, en el área matrimonial, en el área de relaciones sociales, en el área de nuestras amistades, en todo esto se cumple primero creer para ver. Dios le dice a los maridos, amen a su esposa. Tú amas a tu esposa sacrificialmente y comienzas a quitar todas las imágenes de otras mujeres de tu vida, etcétera, etcétera, y ve Dios tu fidelidad mental y espiritual, porque los pensamientos no le engañan a Dios. ¿Qué hace Dios cuando un hijo está haciendo lo que la Biblia dice porque quieres agradar a Dios? Te bendice. No te imaginas cómo te bendice. Señor, pero que tú ya tienes 20 kilos de más, Señor. ¿Cómo? ¿No puedes cambiar una llanta vieja por una nueva? Como dicen en Guanajuato, ¿verdad? Y sabes una cosa, que cuando estamos casados no es solamente la pasión. La pasión dura la luna de miel 3 o 4 días y dura también en el triunfo del amor. Pero todas esas pasiones que tú ves y esos enganches que se dan en esas cosas no duran. Y claro que nos seguimos besando y todo, ¿verdad? Pero entonces ya entras al matrimonio y entras a un nivel donde no solamente es pura pasión, hay problemas y bajadas y comienzas a entrar a una madurez donde maduras con tu esposa y te das cuenta que es una relación que tiene que durar toda la vida hasta que la muerte nos separe, porque está basada en un cordón de 3 dobleces, que es Jesucristo. Entonces ya no está basada tanto en el físico como en una relación espiritual, porque los matrimonios que duran son los matrimonios que los dos son discípulos de Cristo. Cuando dos caminan hacia Dios, es como un triángulo. Dios está en la punta del triángulo y aquí está el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer caminan los dos siguiendo a Cristo, cada vez están más cerca el uno con el otro, porque más cerca están de Dios. Y ya podemos vencer esas cosas de, cámbiame, la verdad. Oye, es que no vas a tener Miss México toda tu vida. ¿Qué querías, verdad? ¿Que tu esposa te durara así? Tiene que dar a los 50 años tu esposa, a los 60 años tu esposa, el cuerpo se deforma, igual él tiene panza de Santa Claus ya también, ¿verdad? Pero nos seguimos queriendo. Entonces nuestra antigua naturaleza demanda ver para creer, puesto que depende de los sentidos, pero no de la palabra de Dios. Y vemos en penúltimo lugar 2 Corintios 4, 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Y dice el apóstol Pablo, esto es tremendo. Estamos tratando de encontrar la fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en algunos pocos versículos. 2 Corintios 4, 16 y 17 a 18. Por tanto, otra vez dice Pablo, no desmayamos. Qué peligroso es darnos por vencidos. Qué peligroso es tirar la toalla en la vida cristiana. Qué peligroso es desesperarnos. Qué peligrosísimo es desanimarnos. Qué peligroso es. Porque cuando un cristiano es animado, para que ya, se te viene una horda de demonios que van a agravar tu situación. Se va a convertir en una cosa crónica en tu mente. Vas a comenzar a sufrir unas depresiones. Las personas que sufren de depresión continua, todos somos deprimidos de vez en cuando. Pero cuando somos deprimidos ya 3, 4, 5 días deprimido, estás bajo ataque del maligno. Porque el fruto del Espíritu es paz, gozo y amor. ¿Por qué has llegado a esa situación que estás así, que ni te toquen porque brincas, porque tienes una semana, 2, 3 semanas,
que te soltaste la palabra. Y comienzas a desmayar porque no estás aferrado a la palabra de vida. Por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Saben ustedes que lo peor que existe para una persona es verse en el espejo? Bueno, claro que tenemos que peinarnos, ¿verdad? Y rasurarnos, etcétera, etcétera. Pero cuando ves, tengo 50 años, viejito, ya. No, ya tengo 70, ya para qué, ya voy de salida. ¿Cómo que vas de salida a los 70 años? Ya tengo 80, ya voy de salida, ya para qué. ¿Cómo que vas de 80? A los 80 años Moisés fue llamado por Dios. A los 80 años Caleb le dijo a Josué, dame más montañas para conquistar. Cuando comenzamos a vernos físicamente, no, pues es que dice que a los 60, a los 70 se deteriora el cuerpo. Eso dice la ciencia, pero dice uno de los salmos que cuando nosotros confiamos en Dios, seremos fructíferos como las palmeras, tendremos fuerzas como las del búfalo y creceremos como los cedros del Líbano para continuar anunciando la justicia de Dios. ¡Qué viejo ni qué viejo! Dejemos que nuestro cuerpo se siga desgastando. Yo les he hablado tantas veces de nuestra abuela materna que murió hace algún tiempo, de 97 años de edad. Mi abuelita, 97 años de edad, no usaba bastón. Nunca se convirtió a los casi 80 años de edad, después de haber sido 30 años presidente de la Acción Católica de México. A los 80 años de edad, vivió todavía 17 años más a los 97 en sus 5 sentidos. Y se levantaba a las 7 de la mañana, se emperifollaba y se ponía su loción Sanborns, se cubría todo, ¿verdad? Y caminaba, era la loción famosa en aquel tiempo, ¿verdad? Y la más barata también. Y estaba a los estudios y la llevaba a los estudios en la mañana y en la tarde. ¿Ahora dónde vamos, hijito? Me decía a las 5 o 6 de la tarde el domingo. Le digo, abuelita, tú a tu casa y yo a la mía, le decía. Porque todavía traía cuerda a los 95, 96 años, traía cuerda todavía, porque, a ver, y vamos a ver una película mejor de Walt Disney, ¿no? Y llévame a cenar, abuelita, que me desgastas, abuelita, me dio más de 50 años de edad, pero ¿qué era lo que la sostenía ella? Y que nunca, siempre el gozo, siempre contenta, ¿verdad? Regañando a todos y por aquí y por allá. Se parece mucho a mi mamá, ahorita usted la conoce, a la generala y mamá, ¿verdad? Sobre todo los que van a Liti, pero esa es energía que necesitamos tener. Y no estar, ya tengo, cacle. El interior se va renovando. I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me, and you're just you. Nothing more, but it feels true. No disguise, no in-between. Just the way it's meant to be. We don't need to be someone. We don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me, and you're just you. Nothing more, but it feels true. No disguise, no in-between. Just the way it's meant to be. We don't need to be someone. We don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine,
But if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you. Still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above. We already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.